Buenos días. Perspectiva del sector industrial hacia el nuevo gobierno. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana. Martes 7 de mayo del año 2019, dedicado a analizar diferentes temas de la realidad de nuestro país. En esta ocasión vamos a tener una perspectiva económica. En la primera parte vamos a hablar un poco cuáles son las perspectivas del nuevo gobierno que tiene el sector industrial, que tiene esta expresión de la empresa privada. Bueno, es un gusto para mí recibir a Eduardo Cader, presidente de la Asociación de Industriales. Y también recibimos cordialmente a Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI. Buenos días, bienvenidos a República. Eduardo, buenos días, qué gusto que nos acompañen. Carlos, nuevamente. Buenos días, muy agradecido por la invitación, a sus órdenes. Gracias por tomar la invitación. Jorge, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con Bueno, tenemos muchos temas que desarrollar en el transcurso de esta primera parte de República, hablar un poco de las perspectivas que tiene la Asociación Salvadoreña de Industriales sobre el nuevo gobierno, pero también algunas proyecciones que se tienen ya del trabajo de exportación del sector industrial y hablar un poco de otras temáticas concernientes al trabajo de la gremial. Eduardo, empecemos un poco con esto. Luego de las elecciones presidenciales, en estas últimas semanas o meses, podríamos decir, tras el 3 de febrero y sus resultados, la Asociación Salvadoreña de Industriales o su representación se ha reunido con el presidente electo para hablar del plan de gobierno o formular algunas propuestas. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con los 4 candidatos antes del 3 de febrero. Lo hicimos desde ahí por octubre, noviembre del año pasado. Y hemos intentado conversar con el presidente electo posteriormente, el 3 de febrero. Este servidor lo ha hecho en calidad de integrante del Comité Ejecutivo de ANEP. Y como sector industrial propiamente hablando, todavía no he tenido la suerte de hacerlo. Sin embargo, es el deseo de acercarnos y ver qué es lo que juntos podemos hacer. Ya que he hecho la mención sobre esto, porque entiendo en otros espacios de medios de comunicación, Luis Cardenal, presidente de la ANEP, mencionó que habían sostenido alguna serie de reuniones con el presidente electo y usted menciona que estuvo como parte de la expresión del directorio de ANEP en estas reuniones. Solo un aspecto para que pueda quedar claro a nuestra audiencia, ¿qué temas se abordaron y cuáles fueron? Si se llegaron a algunos acuerdos en estas reuniones posterior a las elecciones con el presidente electo. Realmente yo solo estuve en la primera reunión, que fue la reunión para romper el hielo y tener ese primer contacto con él, en donde no se profundizó en mayores detalles, sino más bien en manifestar la buena voluntad que tiene el sector productivo de apoyarle, ayudar, colaborar en la gestión de él principalmente. Luego se han dado otro par de reuniones en donde creo que sí se han abordado algunos otros temas de interés. Ahora, hay un aspecto acá y esto nos va a permitir ampliar un poco más de temas sobre el rol que tiene la ASI en esta nueva dinámica que se va a gestar a nivel político. Jorge, ya nos mencionaba Eduardo un poco que de momento como ASI no han tenido reuniones con el presidente electo o con algunos de sus representantes, pero esto se va a dar, me imagino, con el paso de las semanas. Pero para hacerlo muy puntual, ¿cuáles constituyen algunas prioridades que tiene la ASI hacia el nuevo gobierno? Es decir, ¿cuáles serían los puntos de agenda si ya establecerían una reunión bilateral con el presidente electo y sus representantes en materia de economía, de innovación, de negocios con la Asociación Salvadoreña de Industriales? Sí, bueno, como lo mencionaba ya nuestro presidente, hubo reuniones previas al 3 de febrero. A cada uno de los candidatos se le hizo una presentación de lo que la industria considera oportuno y necesario impulsar para poder crecer en la economía del país y especialmente en el sector industrial. Nosotros le llamamos los 16 obstáculos al crecimiento económico. Eso le fue presentado al equipo, no solo al candidato, sino al equipo que él llevó, en este caso, que tiene que ver mucho con el tema de desarrollo económico y social, ¿verdad? Entonces, esperamos retomar parte de esa agenda, ¿verdad? Obviamente, el presidente electo pues diseñó su plan Cuscatlán. Sí. Hemos analizado también el plan y visto algunos puntos que son comunes,
pero nuestro principal objetivo pues es seguir planteando las soluciones que dábamos desde la campaña electoral y que siguen vigentes y ahora tal vez con más necesidad de implementarlas. Bueno, ya que ha hecho la mención sobre esto, Jorge, porque también retomando esta nota que se publicó de Luis Cardenal y de unas reuniones o una serie de reuniones sostenidas entre ANEP con el presidente electo y miembros de su equipo, mencionaba el señor Cardenal en esta entrevista que uno de los puntos relevantes era la observación que había hecho la ANEP del Plan Cuscatlán, observación en el sentido que habían identificado puntos favorables, pero puntos que consideraban que eran críticos o que tenían que discutirse. La ASI ha hecho este ejercicio también en el sentido, hay aspectos del Plan Cuscatlán en materia de innovación, en materia de economía, en materia de políticas hacia el sector industrial que ustedes consideran, esto se puede trabajar de la mano con el presidente electo y esto es algo que no estamos a favor o no estamos de acuerdo. Sí. Mire, este tema lo ha desarrollado más ANEP, ¿verdad? Y como sector privado, la cúpula del sector y de las 50 gremiales es la que ha desarrollado más el análisis del Plan Cuscatlán. Nosotros nos hemos centrado más en la parte industrial específicamente, que es la que nos compete, y cómo liberar de obstáculos en la economía para que el sector industrial pueda seguir creciendo y exportando. Hay otros temas que son más de visión nacional, de visión de libre mercado o de democracia, que le corresponde más a ANEP analizarlas, y que nuestro presidente está en el comité ejecutivo de dicha institución y seguro pues es el rol que tendrán que desarrollar ellos frente a las reuniones con el nuevo gobierno. Ahora, hay una serie ya de nombramientos hechos. Eduardo, el presidente electo, ya ha nombrado a quien será su próxima canciller y ministra de Cultura también. Esto lo ha hecho en los últimos días. Sueci Callejas en el caso del Ministerio de Cultura y Alexandra Gil en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una primera reacción de la ASI a estos nombramientos. Bueno, se espera que este día también se pueda dar a conocer el nombre de la persona, la mujer que estará al frente del denominado Ministerio de Desarrollo Local. Pero hay una primera reacción a estos nombramientos y poco también la expectativa seguramente en el campo de economía, en el campo de hacienda pública, entre otras áreas. Bueno, nosotros vemos con buenos ojos el nombramiento de las primeras dos mujeres que se ha hecho en Cancillería y en Cultura. Yo creo que no podemos a priori juzgar ejecutorias de ellas, más bien habría que darles algún espacio de tiempo para ver el desempeño en los puestos en que ellas han sido nombradas. Por supuesto que porque atañe directamente a la industria, estamos a la expectativa de los ministerios de Medio Ambiente, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y así de otros que tienen que ver directamente con el sector industrial. Me llamaba mucho la atención, y esto tal vez es importante que se hubiese dicho al principio por parte de este servidor, cuando el flyer de ayer decía que íbamos a estar en República para ver cuáles eran las expectativas del sector privado con el nuevo gobierno. Yo quiero, Carlos, mencionarle de que yo lo planteo diferente. ¿Cuáles son las expectativas que el gobierno puede tener de la empresa privada? En este caso particularmente del sector industrial. Nosotros como sector industrial somos quizás una de las mejores herramientas que el presidente puede tener para esa oferta de empleo que se habla en su plan y que habló él en su campaña. Somos el mejor instrumento que él puede tener para invertir, para que la inversión venga y que para que exista el mejor de los ánimos en el sector para invertir. De igual forma puedo hablarle del tema de las exportaciones. Entonces, no solo se trata de las expectativas nuestras, sino que esto es de un intercambio. Esto es de trabajar no en paralelo, sino que juntos de la mano con el nuevo gobierno para, de alguna manera, al menos en estos 5 años, en este quinquenio, establecer una plataforma sobre la que el país pueda ir despegando. El desastre que hemos tenido en los últimos 15 años con el estancamiento de la economía, creo que no se resuelve en solo 5 años. Hay muchísimo esfuerzo por hacer y nosotros estamos con la mejor voluntad de hacerlo. Nosotros queremos seguir invirtiendo, queremos seguir empleando, queremos seguir
exportando y queremos seguir generando bienestar para la ciudadanía salvadoreña. Ha hecho una mención relevante y me gustaría que lo ampliemos en el siguiente segmento, Eduardo y Jorge, es esto de qué puntos son en común que se pueden trabajar entre el sector industrial y entre el gobierno en campos de política económica, política industrial, el tema de innovación y tecnología, por la cuarta revolución industrial también el sector en este caso industrial tiene un rol importante sobre ello. Pero antes de irme a la pausa le consulto, Eduardo, ¿ustedes tienen alguna expectativa del perfil de las personas que estén al frente de economía, al frente de hacienda pública, al frente de medio ambiente? Es decir, ustedes esperan, a ver, no es una checklist, no es tanto ese asunto, sí, sino que hay alguna serie de elementos prioritarios para ustedes de las titulares o de las personas que estén al frente en esos ministerios. Mire, yo creo que primero que todo conocer, que tenga total conocimiento de ese tejido económico del país que comprende inversión, empleo, exportaciones, por un lado, y por el otro lado, la transparencia y la honestidad es para nosotros muy importante. Eso quizás a grandes rasgos, pero el punto central, la facilitación de nuestras operaciones, en todo sentido. La facilitación en trámites, la facilitación en aduanas, la facilitación en financiamiento, la facilitación en las exportaciones. Ese quizás es el común denominador del que todos los miembros del gabinete que pueden tener relación con la industria deben de tener. Debo de hacer una pausa, pero al regresar, ya que he puesto sobre la mesa el tema de aduanas, me gustaría que hablamos del tema de aduanas, porque ya se va a implementar o ya está en implementación el DUCA y todos estos dispositivos también para agilizar el trámite en aduanas, tener la reacción de la ASI sobre este tema. Volvemos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Eduardo Cader y Jorge Arriaza de la Asociación Salvadoreña de Industriales sobre el nuevo gobierno y la relación con la empresa privada, específicamente con el sector industrial. Hay un asunto acá, Jorge, que podemos ampliar un poco más, pero es un asunto relevante. ¿En qué sentido? Mencionaba en el segmento anterior un poco si se había hecho unas indagaciones del Plan Cucatlán respecto al tema que le compete al sector industrial. Uno de los puntos que hablaba el Plan Cucatlán era el tema de hacer una revisión del sistema tributario. Es más, hasta se consideraba poner cierto tipo de impuestos, en particular en el tema, se hablaba del IVA diferenciado, IVA también a bienes de lujo, IVA acreditable para temas comerciales e industriales. Es decir, se habla de un set de tributación o de impuestos según si se lleva esta sintonía del Plan Cucatlán para su ejecución desde el ejercicio de gobierno. El punto es cómo ve la ASI esta lógica ante lo que se proponía en dicho documento de una revisión del sistema tributario e incorporar una serie de impuestos y cómo esto lo ven en la dinámica económica hacia el sector industrial. Bueno, en principio, como nosotros lo hemos expresado siempre, la única forma de hacer crecer la economía es reducir los impuestos. Al menos no poner más impuestos de los que ya están gravando y afectando el desarrollo de las empresas. Y cuando digo poner menos impuestos, para que no se interprete mal, no quiere decir reducir los que ya están en función de tradicionalmente venían desarrollándose, sino que toda esa carga adicional de casi 24, 25 impuestos nuevos que colocó el FMLN y los últimos gobiernos a la economía del país. Eso está generando un lastre muy fuerte. Nosotros no creemos que sea conveniente empezar a hacer experimentos de tocar actualmente la estructura tributaria de IVA, de renta, sino más bien de simplificarla, de reducirla y facilitar entonces el desarrollo de la inversión y el desarrollo de las empresas. Es la única forma en la que puede crecer la economía y salir de ese estancamiento del 2.1% que tenemos. Entonces, ese es un tema que, como decía el presidente de ASI, tendremos que analizar en su momento con las autoridades fiscales, pero obviamente la posición del sector privado e industrial ha sido claro: no más impuestos porque eso lesiona el desarrollo y va en detrimento
de todas las personas que quieren empleo y de todo el desarrollo del país. Hay un asunto acá, ya que se hace esta mención, Eduardo, que desde la perspectiva de la ASI es muy clara, que no más impuestos, con el esquema que se tiene es más que suficiente, pero el asunto que viene acá es cómo logra el Estado generar los ingresos suficientes para proveer los servicios que hace y brindar las atenciones que hace a sus ciudadanos. Es decir, cómo se puede lograr también un esquema en el cual el gobierno pueda tener las fuentes de financiamiento robustas para la gente garantizar más salud, más educación, acceso a la justicia, entre otros aspectos, como parte de la tarea, pero también de regular actividades económicas según las competencias que tiene actualmente. Bueno, Carlos, yo creo que importante mencionar algo que ya se convirtió en un cliché, pero nunca funcionó. Ajá. El tema de la ampliación de la base tributaria. Eso definitivamente se tiene que empezar a dar. ¿De qué forma? Bueno, busquemos la manera de facilitar con algún tipo de monotributo el tránsito de los informales a la formalidad, por ejemplo. Por otro lado, hay millones de plata que están por ahí moviéndose en gastos superfluos del mismo gobierno, en gasto corriente. Creo que hay que combatir la evasión, la elusión, como ya incluso lo ha mencionado el presidente electo, combatir el contrabando, ver cómo se resuelve el problema que tenemos del gran agujero fiscal que le está quedando al presidente. Y como decía Jorge, analizar el sistema tributario, no malentendiéndose, como bien lo explicaba el director ejecutivo, en el sentido de que no queremos pagar impuestos. No, está bien lo que hasta ahora se ha establecido. No hay marcha atrás en ese sentido, a pesar de que hay unos que la misma sala ha hecho retroceder por la mala estructura de los mismos. Pero yo, por ejemplo, plantearía situaciones en donde los que pagan menos, paguen menos. Y que no se hable de que los que tienen más paguen más. Esa es una forma de incentivar y no sé si me he dado a entender perfectamente en ese sentido. Ya que lo menciona, ampliémoslo un poco más, me parece interesante, Eduardo, decir, los que ganan menos, paguen menos. ¿Cómo se materializaría eso? Quitándole el IVA, por ejemplo, a los gastos de salud. Ese es uno de los mejores ejemplos, los medicamentos. ¿Verdad? Son los estratos de gente de escasos recursos que no tiene lo suficiente como para que se pague impuestos a esos niveles. Mire, disminuir los impuestos es parte de la ecuación en donde si usted disminuye los impuestos, hay mayor inversión. Y si hay mayor inversión, también hay mayor tributación. Entonces, jugársela es lo importante. Los niveles de endeudamiento con que está viviendo el país, que ya casi llegan al 75%, no nos permiten de que el gobierno resuelva todo a través de préstamos o a través de más impuestos. Vamos a terminar ahorcados en ese sentido y ya no puede caminarse de esa forma. Yo creo que vendrán situaciones en donde podría pensarse hasta en renegociar la deuda externa. Y hay otro detalle más importante todavía, que muchas veces son difíciles de ejecutar, pero que significan cientos de millones. Yo le puedo garantizar que en este gobierno podemos recaudar más de 300, y me quedo corto, millones de dólares anuales solo en plazas fantasmas que están insertas en el Estado. Ojalá que podamos hacer eso. Sumémosle a eso la lucha frontal contra la corrupción en nuestro país. Pero cuando hablo de lucha frontal no me refiero solo a los temas estos emblemáticos que se ponen de moda eventualmente, como los de los expresidentes, que buen botín del que se hicieron. Me refiero a evitar de que se deje de elevar a un rango supremo el tema de agarrar dineros del Estado al amparo del poder. La gente llega a una posición en donde se sienten reyes absolutos y que tienen acceso a cualquier cantidad de dinero y se encuentran la manera de moverlo a su favor. Eso se ha dado en Capres. En Capres eso se ha facilitado. Ahí hay mucho dinero. Ahí se puede recaudar, digámoslo así. Entonces,
Y ya creo yo que basta de que para sobrevivir en nuestro país la gente piense en emigrar, que la gente piense en un negocio informal, que la gente piense meterse en las pandillas. Yo creo que hay forma de ir enderezando el país y eso es lo que nosotros le ofrecemos al presidente electo, ser instrumento, ser una herramienta, ayudarle en ese sentido y tampoco quemarnos las manos por este gobierno que está entrando, porque bien merece algún tiempo razonable para medir sus ejecutorias, para medir sus resultados. Creo que en 6 meses ya podemos hablar de qué sucede. Algo importante para sumar. ¿Quién conoce el rumbo o quién conoce el mapa por el que el nuevo gobierno nos va a llevar? Nadie hasta este momento. Yo creo que es importante que nuestro presidente electo dé a conocer cuál es su pensamiento, cuál es el rumbo que va a llevar el país. Hay que divulgar eso y, por supuesto, crear las condiciones necesarias para que eso se dé. Hay un aspecto acá y lo ha mencionado, es, en este caso, Eduardo, luego escucho a Jorge sobre ello, se puede tener expectativas, por ejemplo, de ambas partes, ¿verdad? ¿Qué se espera del gobierno, del sector industrial? ¿Qué se espera conocer en los próximos días o en las declaraciones que brinde el presidente electo junto a las personas que estén en el campo económico, en su gabinete económico? Pero desde el lado de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ¿qué se esperaría en los primeros 6 meses? ¿Qué se esperaría en el sentido de acciones de política industrial que ustedes dicen? Por aquí estamos interpretando las líneas de acción del gobierno en materia de política industrial. Mire, yo creo que hay temas puntuales que para el sector industrial son importantes. Número 1, la tramitología, que debe de ser abolida, no reducida, sino que abolida. ¿Cómo lo relaciono? Sencillamente yo veo mucha aveniencia del presidente electo por el tema digital. Entonces no basta con que tengamos un gobierno en línea, sino que tengamos una estrategia digital nacional. Eso facilitaría muchísimo las cosas. Y ya vamos a hablar del tema que usted hablaba del DUCA. Claro. Ese es uno de los mejores ejemplos. Número 2, por mencionarlo. Aquí hay insumos tan importantes como el gas, como el agua y la energía que están por los cielos en su costo. Y esos son insumos importantes para la industria. De verse eso reducido, se favorecería muchísimo al sector. Falta un programa gubernamental relacionado con la industria de forma integral que no solo se refiera a lo que se llamó en este gobierno que está por terminar, el de la transformación productiva, que únicamente se enfocaba a 4 sectores. No, la industria tiene más de 20 sectores. Y así podría seguirle nombrando, pero sí creo que el acceso, por ejemplo, a los recursos tecnológicos, financiamiento, creo que son cuestiones que pueden ayudarnos mucho como sector. Puedo hablarle del famoso tema de la devolución del IVA para los exportadores. Eso es importantísimo. Ese es capital de trabajo para la industria textil, por darle un ejemplo. Y se lo cuantifico. Casi la mitad de las exportaciones del sector industrial provienen del sector textil. El sector textil emplea a 84,000 personas. Entonces, hay mucha valía en ese sentido. Hay mucha rigidez en el tema laboral, me refiero a la contratación. Cuando hablamos de digitalización, por un lado, si ahora usted puede trabajar desde su casa, con su laptop, y esa es una forma de flexibilidad laboral. Hay que buscar la manera de implementar los mecanismos de defensa comercial. Precisamente esta mañana hemos sido llamados a la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa para que demos nuestra opinión sobre comercio electrónico. Pues hombre, la opinión nuestra relacionada con el tema del comercio electrónico tiene su valor, pero si no hay una factura electrónica y si no hay una firma electrónica vigente, ¿para qué vamos a entrarle a una ley de comercio electrónico?
Entonces, todas esas sin razones creo que pueden irse ordenando y son parte de las expectativas que tenemos como industria. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablemos de la Unión Aduanera, del DUCA, cuáles son un poco las reacciones, Jorge, que tiene desde la ASI sobre la implementación de estas modalidades. Regresamos en instantes. Seguimos platicando de las expectativas que tiene el sector industrial del nuevo gobierno. Lo hacemos con Eduardo Cader, presidente de la ASI, y Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI. Ahora, en este último segmento de la primera parte de República, hablemos particularmente de las expectativas que se tienen en función de la Unión Aduanera. Para eso vamos a aprovechar unas declaraciones que nos brindó un tiempo atrás el director de aduanas, Armando Flores, que estuvo en este set y nos hablaba sobre el sistema de gestión de riesgos en las aduanas. Esto que se va a implementar en las próximas semanas, en los próximos meses, para tratar de canalizar o tener de manera unificada los trámites y las actividades que se dan comerciales, de salud y de seguridad en las aduanas. Escuchemos. Quiero decirle que en el lado salvadoreño estamos trabajando, hemos venido trabajando intensamente. Por ejemplo, en el caso de la aduana, entre febrero y mayo, vamos a entregarle al país una modernización del sistema de gestión de riesgos. La gestión de riesgo es la metodología que le sirve a la aduana para seleccionar cuál es el medio de transporte o cuál es el auxiliar de la función pública aduanera o cuál es la empresa que merece revisión. Es el semáforo llevado a un sistema informático. Sí. Eso que vamos a entregar en mayo, Carlos, como modernización de la gestión de riesgo en la aduana, que sin duda es positivo para el país, porque va a ser una gestión de riesgo más inteligente, más moderna, más ágil. En los próximos meses, después de mayo, vamos a hacer una integración de los riesgos de agricultura, de la policía, de migración y aduana. Bueno, entonces ahí está la declaración de Armando Flores, director general de aduanas, y aquí aparece un asunto que vale la pena que lo ampliemos, es cuáles son las proyecciones o las estimaciones que tiene la ASI respecto a la Unión Aduanera. Se espera que en las próximas semanas ya pueda estar fortalecido esto, que ya hay rondas de negociación y discusiones sobre este tema, pero cuáles son las expectativas que se tienen o las proyecciones que tiene la ASI respecto a la Unión Aduanera, también tomando el trabajo que le significa la Dirección General de Aduanas, de lo que nos mencionaba en este corte, en este blog, en este pequeño segmento que daba unas declaraciones sobre el sistema de gestión de riesgos en aduana. Bueno, primero, estamos muy positivos con el tema de Unión Aduanera. Esta es una deuda de 50 años que tiene el país, ¿verdad? Y la región. Se ha hablado de esto desde hace décadas, pero nunca se había logrado implementar. El sumarse El Salvador al Triángulo Norte es muy positivo. Estaríamos ahorita en la etapa de ver cómo funciona, que sea operativo. Hasta el momento lo que se ha coordinado con CIECA y con el Ministerio con la Dirección General de Aduanas, pareciera que va a ir por buen camino. Aquí yo creo que hay que reconocer mucho que a nivel del sector privado hay una intergremial que se llama CIFACIL, ¿verdad?, que es la que ha llevado todo el liderazgo del sector privado en este tema. El presidente de ASI es el presidente de la comisión de CIFACIL y nuestra vicepresidenta es la directora o presidenta ejecutiva y hemos impulsado a través de CIFACIL esta Unión Aduanera, ¿verdad? La simplificación parece evidente. Con el DUCA usted va a poder trasladarse en forma inmediata sin parar por ninguna de las fronteras de Guatemala o Honduras y facilitar el tiempo que ya todos conocemos. A veces son días los que se tardan en aduanas para poder pasar los furgones o el transporte, ¿verdad? Así que estamos muy positivos, creemos que es un tema que no se puede dejar atrás, que hay que impulsarlo, sobre todo porque Guatemala y Honduras son los principales socios comerciales de El Salvador después de Estados Unidos en la región, ¿verdad? Entonces nos ayudará mucho y estamos muy, muy positivos. La gran ventaja también es que estamos integrándonos a un sistema que ya funciona entre Guatemala y Honduras, ¿verdad? Y eso puede facilitar porque ya hay aprendizaje y ya hay avances hechos. Pero en general la posición es muy positiva y esperando pues que la parte práctica funcione bien. Hay un aspecto también, claro. Tal vez sí, importante claro. Sumar que, como decía Jorge, la empresa privada ha venido impulsando esto, pero no, la verdad es que le hemos venido empujando. Y cuando digo empujando, yo quiero primero reconocer al director Armando Flores
que ha dejado que de alguna forma las iniciativas, en alguna medida, que ha tenido la empresa privada, vías y fácil, como dice Jorge, pues se hayan dado y se estén comenzando a ver esos frutos. Yo creo que la unión aduanera y la entrada en vigencia del DUCA va a facilitar muchas cosas. Primero, en tiempo de trámites. Segundo, en economía, reduciendo el pago de trámites. Y tercero, incrementando el intercambio comercial en la región. Lastimosamente, cuando se creó la unión aduanera, esta nace nada más con 2 países y a nosotros nos tocó adherirnos cuando ya Guatemala y Honduras tenían un camino trazado y nos tocó adaptarnos a esa ruta. Pero después de transcurridos unos meses, creo yo que podemos decir que los resultados han sido positivos. Bueno, en las declaraciones que teníamos en aquel momento en entrevista con Armando Flores, nos mencionaba, Eduardo, que la implementación, por ejemplo, de esta declaración única anticipada, del DUCA, de la aduana sin papeles, era una serie de elementos que en su sumatoria iba a derivar en esto, agilizar los trámites, disminuir los costos, disminuir el tiempo que le significa a los exportadores, importadores, toda la dinámica comercial, pero también una de las expectativas que él nos mencionaba y tenía era que esto también se pudiera transmitir o materializar en disminución de costos para los consumidores. Es decir, ¿y eso cómo se puede lograr desde el sector industrial? La garantía que al facilitar estas condiciones se tengan mejores precios para los consumidores a nivel regional. Desde luego, recuerde que todos los gastos aduaneros que se dan a la hora de la importación de materias primas, materiales que van a ser usados en la industria, pues definitivamente llegan a convertirse en una parte disminuida en esa estructura de costos de determinado producto. O sea, que sí podría traducirse en una disminución de costos. Ahora otro de los asuntos que quiero aprovechar en estos minutos que nos restan, Eduardo y Jorge, es el tema aquí es cómo se logra una política industrial de innovación. Lo mencionábamos en las pausas, pero creo que vale la pena discutirlo, no solamente pensando en el nuevo gobierno, sino en las proyecciones que puede tener la ASI. ¿En qué sentido? Que las exportaciones en su mayoría del ámbito industrial, que son importantes, puedan ser de exportaciones nacionales, no solamente de inversión extranjera directa que viene al país, que es una de las principales, sobre todo en el tema de textiles y confección, que hay una empresa muy fuerte que es de inversión extranjera, pero ¿cómo se logra que la innovación, que el avance tecnológico se pueda generar a través de exportaciones de las empresas nacionales? Mire, yo creo que es importante mencionar de que ASI ha tomado la bandera de la industria 4.0. Ese es un tema ineludible, es parte de la evolución global y ASI es la que ha abanderado esto en el país. Nosotros creemos que aparte de lo que es la industria tradicional, en donde hay un insumo que se convierte en un producto terminado, físico, hay una serie de empresas en nuestro país que nosotros las estamos viendo, pero que por ser un sector incipiente, no lo podemos cuantificar todavía, pero significan importantes industrias digitales. Aquí hay muchísimas empresas como Vertex, Aplaudo Estudios, como You Assist Me, y otras que no recuerdo por el momento, que ya comprenden un nuevo sector en la industria y que todo es digital y es gente que trabaja desde su casa o en un pequeño espacio sin que veamos ahí chimeneas, por decirlo como se maneja tradicionalmente lo de las industrias. Entonces esa es una forma. Y por el otro lado, cuando vamos a hablar de crecimiento de exportaciones por la vía de la industria tradicional, yo creo que es bien importante, y aquí quiero ser puntual, cuando hablaba al principio de que debemos ir de la mano con el nuevo gobierno. Es importante que la promoción de nuestras exportaciones se haga de la mano sector privado, gobierno. Alguien ya mencionó de que los cónsules, creo que la nueva canciller, que los cónsules iban a ser manejados como empresa privada. Esa puede ser una de las actividades precisamente. Y nosotros estamos dispuestos a tender un puente, a estrechar nuestra mano como para apoyar en ese sentido al gobierno nuevo. Que nuestros productos sean promovidos en el exterior
por los consulados o las embajadas de nuestro país. Estoy por finalizar la entrevista, pero quiero aprovechar y no pasar por alto este tema para tener una primera reacción. Jorge, entiendo la ASI está organizando el Congreso Regional Hídrico, que se va a hacer en las próximas semanas. Me llama la atención en esto. ¿Cuál es la postura de la ASI respecto al tema hídrico en particular? ¿Qué temáticas se van a desarrollar? Y si será uno de estos temas el marco normativo, el marco legal a propósito de la discusión que se tiene de ley de aguas, de momento en suspenso en la Asamblea Legislativa. Mire, este es un tema muy importante para el país y para la industria. Tenemos este evento el 15 y 16 de mayo, la próxima semana. Traemos ponentes del más alto nivel, de distintos países, para que hablen técnicamente sobre el tema agua y específicamente el tema de la industria, ¿verdad? Que hay mucho que ver en el tema de la industria, en el uso del agua, en el tratamiento del agua y en otros procesos que son importantes en la industria. Hay que señalar que la industria es uno de los sectores que menos consume agua y más eficientemente la usa por su naturaleza. La industria tiende a reciclar todo para reducir costos, ¿verdad? Entonces nuestro enfoque es eminentemente técnico en este momento y cómo poder seguir desarrollando en la industria tratamiento, como dice nuestro presidente, de aguas residuales, tratamientos de lodos, mejora y optimización del recurso agua. Hay impresionantes ejemplos en muchas industrias de plantas de tratamiento de agua que no se ha hecho mucho del conocimiento público, pero es un ejemplo en el país de lo que es avanzar en el uso racional del agua. El otro tema, que es el marco, creemos que eso tendrá que evolucionar con el nuevo gobierno, ¿verdad? En una discusión nacional. Nosotros ahí no queremos todavía entrar, pues porque prácticamente lo que se había avanzado hasta el momento ha quedado fuera de discusión y hay que empezar de cero. Pero nuestro propósito es tener una industria que optimiza el recurso agua y que es un ejemplo, que ya lo es, un ejemplo para el país del uso eficiente del recurso hídrico y que eso tiene que también trasladarse a toda la población. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Jorge, ha sido un gusto. Eduardo, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros y la invitación está hecha para que sigamos discutiendo actividades del sector industrial, del tema económico y un poco también las actividades del nuevo gobierno. Gracias. Estamos a la orden. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por tomar la invitación. Ustedes, permítanos una pausa. Regresamos en minutos.